en tu corazón para esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que voy a compartirles en esta mañana, aprovechando que tienen la mente más fresca, me voy a salir un poco del escrito, así que pongan atención. Yo participo en el colegiado apostólico de AFI y he sido uno de los que más he peleado para que las cosas que allí se tratan puedan ser llegadas a los pastores. Por lo tanto, le voy a compartir algunas cosas que se han ido discutiendo y proponiendo en estas instancias tan importantes. Ustedes se acuerdan que el año 2008 hicimos el encuentro de AFI aquí en Chile. Y ha habido una temática que se ha ido tratando, que se planteó en ese año, fue Reino de Dios, Iglesia y Sociedad. La idea de que el Reino de Dios pueda influenciar la Iglesia para que la Iglesia pueda entrar en la sociedad. Ha sido la preocupación. Después de ese tema yo propuse el tema de la transformación, porque sin transformación real en la Iglesia es muy difícil entrar en la sociedad. Tomando el texto de lo que tenemos escrito acá en la página 20, quiero leer 2 párrafos para entrar luego en lo que les estoy proponiendo. En el punto 3, la Iglesia de Cristo, aunque puede parecerse a muchas actividades colectivas que se dan en el mundo corriente, sin embargo ella es radicalmente distinta. Así debe ser. Es un organismo al que el Señor mismo le ha establecido sus fundamentos, sus principios, sus objetivos, sus medios y sus guías. Esto Dios lo ha revelado en su palabra. La tarea de los siervos del Señor y de las iglesias, lejos de andar buscando ideas o metas o objetivos según los criterios del mundo, debe ser conocer bien sus fundamentos bíblicos y arraigarse en ellos. En un mundo de tanta confusión, filosofías, ideologías y proyectos, la tarea del dirigente cristiano es saber lo que Dios le pide para su iglesia, a fin de que Dios le dé su crecimiento. De otra manera, puede agradar a los hombres y contemporizar con lo que los hombres crean, pero su labor será en vano. El trabajo de la iglesia se hace con los principios que Dios mismo ha establecido. Hebreos 8:5. ¿Alguien puede leer Hebreos 8:5? Es una referencia a lo que Moisés vivió. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios tiene cuidado de lo que es suyo. Si el tabernáculo, que era una cosa material, Dios le dio la importancia que quería darle, con mayor razón le da la importancia a lo que es la iglesia, que es de naturaleza divina. Vamos a ver el otro párrafo, enseguida entramos en los comentarios que les indiqué. Es necesario recordar que si bien el Espíritu Santo vino y está presente en la iglesia, lo está como motor y poder de ella, reconociendo desde luego que es una persona, pero el centro sobre el cual gira la vida de ella es el Señor Jesucristo mismo. Y sabemos que aún la función del Espíritu es exaltarlo a Él, darlo a conocer y glorificarlo. Todo lo que Cristo significa en la Biblia debe estar en forma íntegra en la vida y misión de la Iglesia.
Es nuestra tarea suprema anunciar a Cristo a todo hombre y mujer, enseñar que Él es el Maestro, modelo y meta suprema de todos los que se llamen cristianos. Es nuestro deber darlo a conocer en toda la dimensión con lo que presenta las páginas de la Biblia. Con la ayuda del Espíritu Santo nos corresponde hacer de la Iglesia un verdadero organismo en el cual Jesucristo sea el centro y tenga en todo la preeminencia. Amén. En el transcurso de las deliberaciones y presentaciones en el conjunto de los ministerios apostólicos, se llegaron a ciertas conclusiones importantes. Una de ellas que hay dos elementos básicos para que de alguna forma el reino llegue a ser una transformación de la sociedad: el individuo y la comunidad. Voy a hacer comentarios de varios de los que participaron en estos debates. La familia natural y la familia espiritual, transformadas en su carácter y conducta por el Evangelio del Reino. Querigma y didaqué, proclama y enseñanza. La conversión del individuo y la reforma de la comunidad. Como alguien dijo, la clave es el hombre y el hombre es la clave. Y añadió, la clave es la Iglesia y la Iglesia es la llave del reino de Dios. De ahí podemos entender la importancia estratégica tanto del discípulo individual como de que la Iglesia tome su responsabilidad para experimentar o encarnar y proclamar o predicar el reino de Dios. Por tanto, el secreto son los hombres semillas y las iglesias semillas. Cuando uno ve la parábola de la cizaña que Jesús está explicando, dice, el campo es el mundo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y la buena semilla son los hijos del reino. Ahí establece algo muy importante. Cada uno que es parte del reino es una semilla que el Señor planta en diferentes lugares. El domingo compartía con la comunidad y le decía, hermanos, todo tiene importancia en nuestros movimientos hoy día. Uno no se cambia de casa porque sí, no se cambia de trabajo porque sí. En todo lugar donde vamos, Dios nos quiere plantar como una semilla del reino. Y si no entendemos esto, estamos sin sentido. Lo que escuchamos recién de aquel que tiene un propósito en su vida, tiene que descubrirlo. Estamos en la tierra para un fin, y ese fin Dios ya lo determinó. Pero yo tengo que prestar atención a esa realidad. De tal manera que si somos hombres semilla, mujeres semilla e iglesias semilla, que guardan en sí la riqueza del reino, los ingredientes, el ADN de Dios, necesario para fertilizar la sociedad y hacerla fructífera desde adentro. Esta es la razón por la que la estrategia es plantar hombres y plantar mujeres dentro de la sociedad. Como el proverbio chino dice, si tienes visión para un año, siembra trigo. Si tienes visión para 10 años, planta árboles. Pero si tienes visión para toda la vida, planta hombres y mujeres. Esta debe ser nuestra visión. No estamos en la tierra para desperdiciar el tiempo y lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hoy la plantación del reino es muy importante en medio de una sociedad confundida. La brecha entre la experiencia personal y el impacto social del Evangelio del Reino se explica por el retraso en la vida de muchos cristianos en dejar que Dios tome el gobierno. Desgraciadamente, caminar en la carne es más común que caminar en el Espíritu. El compromiso de la Iglesia con el Evangelio vivido en santidad y proclamado en el poder del Espíritu Santo solo puede traer transformación y gozo a la comunidad, incluido al mundo secular. Hay muchos ejemplos, tanto en la historia bíblica, Abraham, los profetas, etcétera, como en la historia secular, la transformación histórica de Europa, la experiencia de África, etcétera. Los modelos son la persona de Cristo encarnado y glorificado, y la comunidad descrita por Lucas
La iglesia de Jerusalén en Hechos, que nos da un cierto ejemplo en muchas cosas y nos muestra sus defectos también de la humanidad. Y Juan nos muestra la nueva Jerusalén del Apocalipsis, que es la visión final de la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. La influencia del reino de Dios en la sociedad. Otro aspecto examinado en algunos documentos fue la presencia en la sociedad, así como de pecado personal, de pecado estructural, injusticia social, colectiva e institucional, y la transmisión a lo largo de las generaciones de patrones de pensamientos negativos y hábitos destructivos profundamente enraizados. ¿Qué deben hacer los cristianos? Junto a la predicación del Evangelio del Reino y las respuestas que se derivan de la transformación personal y colectiva, ¿tenemos herramientas a nuestra disposición? ¿Podemos asumir compromisos con proyectos sociales? Por supuesto. La mayoría de cristianos están de acuerdo en esto. La Iglesia está llamada por su propia naturaleza a ser visiblemente, exteriormente y políticamente sal y luz en la sociedad, dando voz a los que no la tienen y defendiendo a los indefensos. ¿Podemos entrar en política? Como iglesia, no. Pero como individuos, sí. ¿Podemos contribuir así a buscar el bien común y el buen gobierno? ¿Podemos estar de acuerdo con aquellos que dicen que la política es una manera exigente de experimentar el compromiso cristiano a servir a los demás? ¿O que la política es la organización social del amor ágape? Esto parece idealismo cuando hablamos de esa manera. La orientación general de los documentos entregados ha sido positiva. Queda claro que el pecado estructural requiere respuestas estructurales, y esto es lo que más hay en nuestra sociedad. Hay muchos pecados estructurales. La Iglesia debe comprometerse y apoyar a la gente de integridad y habilidad, pero también debería trabajar en apoyar propuestas sociales y económicas basadas en los principios del reino. Yo creo que sería muy interesante ver a cristianos comprometidos en el trabajo público, pero no pueden ser cualquier tipo de personas. Deberán ser hombres y mujeres comprometidos realmente con el reino de Dios, o si no damos una vuelta de carnero y quedamos ahí mismo. El ejemplo tenemos en Brasil, donde hay muchos diputados que ya se llaman cristianos, pero son más corruptos que los que no lo son. Y eso ha traído una desgracia a un país tan importante y tan grande como Brasil. Debemos, por tanto, experimentar y dar testimonio del Evangelio del Reino y promover y apoyar de alguna forma las cosas buenas que se van dando dentro del país donde vivimos. Hay que orar por las autoridades, hay que votar en las elecciones, iniciando propuestas, pagando impuestos, cuidando la educación cívica de los creyentes, contribuyendo al buen gobierno y a la promoción de políticas no partidistas, movilizando a profesionales cristianos honestos y capacitados y preparando a los discípulos para que participen de una forma honesta, clara y decidida en la arena pública. A la hora de trabajar en propuestas sociales y económicas, algunos de los principios del reino en que basarlas son: 1. La tierra es del Señor, ¿o no? Del Señor es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. En segundo lugar, buscar el bien común, no buscar nuestro acomodo. Es muy triste ver a pastores buscando un acomodito para mejorar cualquier cosa, para un terrenito. No se busca el ser un aporte a la sociedad, sino buscando beneficios personales. En tercer lugar, el valor fundamental del trabajo. En cuarto lugar, la responsabilidad del Estado en el bien común. Y quinto, el valor fundamental de la persona humana. Todas estas cosas hay que tenerlas presentes cuando vamos a entrar en la sociedad para ser más influyentes. Algunos criterios adicionales. Contra la tentación del poder.
Tenemos que ser una iglesia servidora, como dice Bonhoeffer, una iglesia para los demás, como el lema de nuestra familia espiritual lo expresa: reconciliación a través del servicio. Debemos reaccionar contra la idea de una iglesia triunfalista, operando como el virrey de Dios en la tierra, buscando seguir el ejemplo de Jesús, quien dijo que había venido para servir. La vocación principal de la iglesia es servicio. Contra la tentación del relativismo, una iglesia que representa la verdad, querigma y didaqué, proclama y doctrina. La iglesia primitiva era una minoría perseguida que no se echó atrás a la hora de predicar como verdad pública, doctrina y enseñanza, no como una religión privada, el señorío de Cristo y el Evangelio del Reino, en una sociedad que podríamos llamar pluralista, a cuenta de la coexistencia de diversas formas de fe y religiones, debe desafiar el relativismo de nuestros tiempos y proclamar como verdad objetiva, incluso si esto lleva a la persecución, la persona y el trabajo de Cristo y sus enseñanzas. Así lo hizo hasta el tiempo de Constantino, en que la crisis del imperio creó un vacío que fue llenado por un cristianismo que progresivamente se rindió a la tentación de cambiar servicio por poder y a usar el poder civil para imponer la aceptación de las enseñanzas cristianas. Yo no sé si fue una desgracia lo de Constantino o una bendición, porque allí se abrió el espectro para cualquier cosa. Inclusive de allí viene la idea de los templos, porque la iglesia empezó a ocupar los templos paganos. La copia de los templos, los llamados templos de hoy, no son la copia del templo de Jerusalén, sino son copias del paganismo. Si alguno de ustedes no lo sabía. Algunos con casi idolatría, erigen esos tipos de templos. No estoy hablando que no es necesario tener los locales que tenemos, pero sin ningún tipo de idolatría. Contra la tentación del individualismo, una iglesia en comunión. ¿Cuánta falta hace hoy día que la iglesia entienda que ya no somos yo, no soy yo, somos nosotros? Somos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. ¿Cuánta gente viene de un mundo solitario, de un mundo que lo rechazó, de un mundo que no lo acepta, un mundo que lo desprecia? Tenemos que ser la cuna de una familia real del Señor, que acoja con amor a la gente. Contra la tentación del materialismo, una iglesia para los pobres. ¿Cuánta gente se siente rechazada por tener una condición económica y social de poca monta? Pero la iglesia está justamente para recibir a aquellos que están sufriendo. Ya voy a hablar más de eso. Hay una alusión dentro de estas definiciones. Calvino expresó: debemos encarar el mundo como es para convertirlo en lo que querríamos que fuese. Lo repito, Calvino dijo algo muy importante: debemos encarar al mundo como es para convertirlo en lo que querríamos que fuese. El mundo está como está. ¿Quién lo va a cambiar? No hay nadie que lo cambie a menos que sea el Señor a través de la iglesia. Y para eso estamos en la tierra. En el pacto de Lausana se dijo lo siguiente: afirmamos que Dios es tanto creador como juez de todo el mundo. Por consiguiente, debemos compartir su preocupación por la justicia y la reconciliación por toda la sociedad humana y por la liberación de los hombres y las mujeres de todo tipo de opresión. Y aquí también expresamos arrepentimiento tanto por nuestro incumplimiento y por a veces haber entendido el evangelismo y la preocupación social como mutuamente excluyentes. Aunque la reconciliación con los demás no es reconciliación con Dios, ni la acción social es evangelismo, ni tampoco la liberación política equivale a salvación. Sin embargo, afirmamos que el evangelismo y el involucramiento sociopolítico son ambos parte de nuestro deber cristiano,
porque ambos son expresiones necesarias de nuestra doctrina sobre Dios y el hombre, el amor al prójimo y la obediencia a Jesucristo. El mensaje de salvación conlleva también un mensaje de juicio sobre toda forma de alienación, opresión o discriminación, y no deberíamos temer el denunciar el mal y la injusticia allí donde existan. ¿Tendrá la Iglesia la capacidad de denunciar la injusticia? ¿Debemos denunciar la injusticia? ¿Debemos ser profetas de Dios en esta hora de la historia? Yo creo que es nuestro rol, nuestro papel, frente a lo que existe de mala manera. No le gusta esto a los gobernantes. Me recuerdo que un día que me tocó ministrar en un culto de acción de gracias, le pregunté al Señor qué quería que ministrara, y el Señor me dijo que predicara de la corrupción. Yo le dije, Señor, ¿no tiene otra palabrita? Fue un desafío muy fuerte porque era justo en un momento complicado. Cuando terminé de predicar, terminó la reunión, se acercaron los políticos que habían allí, senadores y diputados. Me dijeron, pastor, buena su palabra, pero harto dura. Yo le dije, den gracias a Dios que hay gente que les puede decir la verdad. Nosotros no estamos para adular a nadie, estamos para decir la verdad, porque para eso existe la Iglesia. Somos profetas de Dios en la tierra. La cultura siempre debe ser probada y juzgada por las Escrituras, porque el hombre y la mujer son criaturas de Dios. Una parte de su cultura es rica en belleza y bondad, porque cayeron, todo está manchado por el pecado, y parte es demoníaca. El Evangelio no presupone la superioridad de una cultura sobre las otras, sino que evalúa todas las culturas de acuerdo a sus propios criterios de verdad y justicia, e insiste en absolutos morales en todas las culturas. Las misiones han exportado con demasiada frecuencia culturas ajenas con el Evangelio, y las iglesias han sido cautivadas de la cultura más que de las Escrituras. Esto es lo que ha ocurrido en el mundo. Y nosotros debemos saber que la cuestión de los absolutos de Dios son una cosa muy tremenda para el mundo. Me tocó estar en 2 oportunidades en la Universidad de Concepción, invitado para unos debates, unos paneles ahí de bioética, y otra vez preguntándole al Señor qué voy a decir ahí, y el Señor me manda a hablar de sus absolutos. Era como echarle aceite al vinagre. Cuando yo hablé de los absolutos de Dios, se me vinieron todos encima. Se olvidaron de lo que iban a decir. Y me atacaron, evidentemente, que ya eso no existe, que todo es relativo. Finalmente volvió la palabra a mí. Y le dije, bueno, no sé por qué estamos aquí en un panel de bioética. Si todo está, si ustedes quieren cambiar la ética de lo que está mal, el hombre no cambia por conferencias ni por paneles. El hombre va a cambiar porque Dios es el único que entra en su corazón y es capaz de transformarlo. Por lo tanto, nuevamente digo que hay una sola manera de cambiar al ser humano, es que Dios pueda entrar en su corazón, y esto es absoluto y no es relativo. Gracias a Dios que allí no me contestaron nada más. Otro exponente en este encuentro de los ministerios apostólicos, un hombre de Dios que ha tenido una gran influencia en Colombia, ha sido uno de los mediadores entre el gobierno y los grupos guerrilleros. Me refiero a Héctor Pardo. Él compartió algo muy importante que se lo voy a hacer saber en parte. Justamente lo que estamos nosotros queriendo ver aquí en Chile en cuanto a la iglesia. Él dice, entre otras cosas, en los albores de mi conversión fui enseñado
que Jesús había traído el mensaje del reino, pero que como el pueblo judío lo había rechazado, fue aplazado hasta la segunda venida, que había abierto una nueva dispensación de la gracia. Al pasar el tiempo, el Señor ha ido paso a paso trayendo claridad y dándonos una visión coherente, haciéndonos entender que Él nunca ha tenido un plan B en el proyecto eterno, que la historia es lineal y no cíclica, y que esta historia revela el plan que está en proceso para que vivamos en armonía con los propósitos de Dios. Esa es una tarea ineludible, a mi entender, en el ministerio apostólico y profético. Hay fundamentos en la revelación del propósito eterno de Dios que deben ser la base de nuestra acción. Su reino es inconmovible, el rey de ese reino, Jesús, es inmutable. Su verdad es inamovible, su pueblo es invencible. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y que se nos ha encomendado una misión transformadora con un mensaje de esperanza y de redención, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado por medio de sus santos profetas. Las fuerzas del infierno han hecho todo lo que está a su alcance para frustrar el plan de Dios, y a veces pareciera que su acción ha sido tan perfecta que hemos pensado que la única esperanza que tiene la raza humana, comenzando por la iglesia, es la operación rescate, el check-out, es decir, nos vamos de aquí. Debemos afirmar que la segunda venida de Jesucristo es una realidad y que debemos vivir a la luz de esa bendita esperanza. Sin embargo, hay varias cosas que debemos entender. Primero, el día y la hora de ese glorioso evento está reservado en el secreto del Padre. Segundo, que debemos trabajar hasta que Él venga. Tercero, que su reino debe ser proclamado en todos los rincones de la tierra. Cuarto, que no existe un solo aspecto del quehacer humano que no sufra los efectos transformadores del Evangelio del Reino. Y quinto, que cuando Jesús regrese va a terminar la obra que con diligencia, fidelidad, unidad, santidad y lealtad la Iglesia ha realizado. A la tierra le espera un nuevo día, como lo afirma el apóstol Pablo. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La realidad, la soteriología, que nos ha guiado por más de 100 años, la doctrina de la salvación, ha estado centrada en la salvación del alma y el check-out. Es decir, nos vamos. Lo cual es parte del Evangelio, pero ha olvidado que el Evangelio que debemos proclamar es el Evangelio del reino de Dios, del señorío de Cristo, que nos conduce a experimentar y a proclamar el propósito eterno de Dios. La escatología nos ha llevado a creer que este mundo es como un barco que está naufragando en medio de un inmenso océano y que no existe ninguna esperanza, que los planes de Dios revelados en el mandato cultural han fracasado, que la astucia satánica ha vencido y Dios tuvo que comenzar un plan diferente y por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, que esa incomparable obra de redención tan solo alcanza para salvar el alma, es la reducción de la grandeza del Evangelio. Esto es lo que se ha visto antes. La eclesiología nos ha llevado a vivir el modelo capitalista de competir unos con otros y ser influenciados por la declaración evolucionista de la sobrevivencia del más fuerte. Se edifican iglesia y ministerio con el sentimiento de ser un patrimonio familiar, desconociendo que el ministerio eclesial es un llamado del Señor y no una herencia que transmitimos a la familia. Además, cuando se habla de la iglesia local, la confundimos con un grupo en un local. Es urgente examinar esta doctrina. La soteriología, la escatología y la eclesiología son de vital y trascendental importancia en el avance del reino de Dios. Hablando sobre el evangelio que se predica en el mundo cristiano hoy, Darrell Miller dice: desde que el secularismo empezó a dominar la academia, los seminarios tuvieron que enfrentar la infiltración del liberalismo teológico. Desgraciadamente, con pocas excepciones, los líderes fundamentalistas y evangélicos optaron por quedarse fuera del debate. De hecho, abandonaron la razón y llamaron a la iglesia simplemente a creer. Se descartó la fe para participar en la arena pública y se convirtió en asunto privado. En lugar de defender la cosmovisión o perspectiva judeo-cristiana, la iglesia se desentendió de todo lo que consideraba secular, al mismo tiempo que se refugiaba en un reducido espacio llamado lo sagrado. El siglo pasado hubo 2 guerras mundiales, la invasión del pensamiento humanista en nuestras universidades
y su impacto en la cultura, la visión darwinista con su postura evolucionista y otras filosofías que han moldeado la vida de la raza humana. No se vio como una oportunidad para presentar el mensaje transformador del Evangelio, sino como señal de prepararnos para irnos de la tierra. Sin darse cuenta, se había caído en la antigua dicotomía griega que divide el universo en el campo espiritual, el cual es considerado sagrado, y el campo físico, el cual es visto como profano. La fe, la teología, la ética, las misiones, la vida devocional y el evangelismo fueron colocados en el plano espiritual y considerados como la primera importancia. La razón, la ciencia, los negocios, la política, el arte, la música y la satisfacción de las necesidades físicas de las personas pasaron a ocupar el plano más bajo, el plano físico. Al expresar el deseo de servir en las misiones o en el pastorado, los cristianos con frecuencia traicionan su pensamiento dicotomizado al declarar que quieren entrar al servicio cristiano de tiempo completo, implicando que todos los demás cristianos involucrados en las actividades seculares son cristianos de medio tiempo. No sé si entendemos la diferencia de esto. El que está trabajando secularmente parecía que no tiene tanta importancia como el que está con el tiempo completo. Esta esquizofrenia evangélica nos ha llevado a vivir un nuevo evangelio, lo que ha llegado a considerarse como el gnosticismo evangélico, el cual nos ha llevado a interpretar la Gran Comisión como una tarea que tan solo debe preocuparse por salvar almas, plantar iglesias y prepararnos para salir de la tierra. Está más preocupada por lo que sucede interiormente que por lo que sucede en el mundo, olvidando que Jesús dijo a su Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. El trabajo, los negocios, la ciencia, la economía, la política, la educación, la familia y las demás tareas del quehacer humano deben de ser permeados por los principios y valores del reino de Dios. Hace más de un siglo, el líder cristiano Abraham Kuyper dijo: no existe ni una pulgada en la tierra y en la tarea que debemos hacer en la cual Jesús no deba ser proclamado y reconocido como el Señor. El apóstol Pablo nos enseña cuál es la realidad del Evangelio que debemos predicar, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El evangelio gnóstico también ha llevado a pensar que el trabajo es resultado del castigo a causa de la caída. Una canción que ha sido considerada como patrimonio de la cultura latina y que afecta al mundo cristiano es El Negrito del Batey. ¿Ustedes han escuchado esa canción? Dice: a mí me llaman el Negrito del Batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambichao, con una negra retrechera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado con una negra bien sabrosa, porque eso es trabajar, a mí me causa dolor. Esta es la realidad latina. El trabajo no es un castigo, es parte de nuestra vocación. Y allí debemos reflejar la hermosura del reino de Dios, como la expresaron los reformadores. El lugar para vivir de una manera inadecuada, tenemos que vivir siempre en la presencia de Dios. Otra característica de la influencia de este dualismo es ver la sociedad en términos individualistas y no en términos comunitarios. Al estar afectados por esta corriente, interpretamos el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos como un mandato individual, espiritual y no secular, pensando que nuestra tarea se aplica solamente al convertido y no a la sociedad o a las naciones. El gnosticismo evangélico debe terminar. Lo espiritual y lo secular son parte del Evangelio, de las implicaciones de proclamar el reino de Dios y el señorío de Cristo. Martín Lutero decía: las obras de los monjes y sacerdotes, por muy santa y ardua que sea, ante los ojos de Dios no son diferentes en nada al trabajo rústico del campesino en el campo o del trabajo de la mujer cuando hace sus labores en el hogar, porque todo trabajo es medido delante de Dios solamente por la fe.
Ciertamente el trabajo insignificante de un criado o criada frecuentemente es más aceptable a Dios que todos los ayunos y otras obras del monje o del sacerdote, porque el monje o el sacerdote le falta fe. Fuerte, ¿eh? Voy a darles a conocer lo más importante de esto. Hay una colección de individuos que constituyen un nosotros, pero si se fija en el libro de Isaías hallará una descripción muy distinta de esto, de esta descripción que hace Isaías. ¿Quién está enfermo y necesita salud? Pregunta. Isaías responde a esta pregunta a partir del verso 4 de su primer capítulo. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla no le queda nada sano. Todo en ella es herida, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presas del fuego. ¿Quién está enfermo y necesita curación? Isaías podría estar describiendo a las instituciones financieras de cualquier país, incluyendo Estados Unidos, responsable de la actual crisis económica, cuando sigue diciendo en los versículos 21 y 23. Ustedes saben que la economía está en ascuas, en Europa, Estados Unidos. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria, tu buen vino en agua. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano ni se preocupan por la causa de la viuda. Israel es la nación que está enferma y el profeta proclama la buena nueva de que hay curación para la nación que en las llagas del Mesías. En el capítulo 6 Isaías vuelve a usar la palabra sanidad. Isaías vio al Señor y oyó su llamado. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ve y dile a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no percibáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Si se fije en las palabras como sanar y sanidad, en el libro de Isaías descubrirá que el profeta no habla de personas, utiliza regularmente estas palabras para referirse a las naciones. Dios llamó a Abraham, Isaac y Jacob para bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. La idea de que las heridas del Mesías son para la sanidad de las naciones suscita un problema teológico para el individualismo cristiano. Por sus heridas fuimos nosotros curados. No es una cuestión eso es para parar. Ahora entramos a un área más pequeña, al área chica. El mundo está gimiendo. Vivimos en un tiempo donde los elementos del infierno parecen estar derramándose en nuestras naciones, sociedades, comunidades, barrios y familias. Las fuerzas de Satanás parecen estar atacando todos los frentes de nuestra humanidad. A veces hasta lo vemos con el aumento de calamidades naturales como terremotos, tornados y tsunamis. Es el tiempo en que de verdad escuchamos los gemidos de la tierra y sus habitantes. Ellos claman por una solución, una respuesta y ser rescatados. Ellos buscan en lo espiritual y lo físico, buscan por una respuesta en el conocimiento, riquezas y poder. Miran a la tecnología, miran a la iglesia. ¿Tenemos la respuesta para sus problemas o somos parte del problema? ¿Cómo llegamos ahí?
El plan original de Dios, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios creó un lugar perfecto para el hombre, el jardín del Edén. Sus necesidades eran llenadas, tenían una relación íntima con Dios, caminando con Él a diario. Dios les dio dominio sobre todo lo creado. Romanos 5:12 dice que por el pecado de un hombre entró en el mundo el pecado y con el pecado la muerte. Romanos 8:22, toda la creación gime y aún está con dolores de parto. El dominio del hombre se corrompió, él falló en el cuidar la tierra y su género. La corrupción humana causó guerra y la destrucción de la creación y del hombre. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? ¿Cuáles son? Pobreza, avaricia, egoísmo, sufrimiento, dolor, celos. La pobreza, a pesar del progreso del mundo, está afectado con una pobreza miserable, como el siguiente análisis lo muestra. Con la línea de pobreza medida en ganarse $1.25 al día, encontramos en los datos revisados 1.4 billones de personas viven en esta línea o más abajo. Esta cantidad está por encima del estimado en el 2004, cuando la medida era $1, que era de 984 millones de personas. En 1981 los números pasaron de 1,5 billones a 1,9 billones de personas. El Banco Mundial dice que la incidencia de la pobreza en el mundo es más grande que los estimados en el pasado han propuesto. La mayor razón es que datos anteriores habían desestimado implícitamente el costo de la vida en la mayoría de los países en vía de desarrollo. Los datos tampoco reflejan la reciente crisis global de alimentos y el encarecimiento del costo de la energía, lo cual se teme que lleve a otros 100 millones de personas a la pobreza. Prostitución. Una de las consecuencias de la pobreza es la prostitución. La pobreza ha llevado a muchas mujeres y niños a esta horrible condición. De acuerdo con la UNICEF, 10.000 niñas entran anualmente a Tailandia procedentes de países vecinos y que terminan siendo trabajadoras sexuales. Y entre 5.000 y 7.000 niñas de Nepal son transportadas al otro lado de la frontera de India cada año y terminan en trabajo sexual comercial en Mumbai, Bombay y Nueva Delhi. Aunque el número más grande de niñez prostituida está en Asia, la niñez en Europa del Este, en países como Rusia, Polonia, Rumania, Hungría y la República Checa, está aumentando en vulnerabilidad. También hay razones sociales especiales y culturales para los cuales la niñez está entrando en la industria sexual en diferentes regiones del mundo, en América Latina también. En muchos casos la niñez de los países industrializados entra en la industria sexual porque están escapando de hogares abusivos. En países del este y del sur de África, el número de niños que han quedado huérfanos está creciendo a causa del SIDA. Frecuentemente no tienen quien se encargue de ellos y como consecuencia son más vulnerables al abuso y explotación sexual. En el sur de Asia, prácticas tradicionales que perpetúan el estatus social de mujeres y niñas están en la base de este problema. Niños explotados sexualmente también están vulnerables a enfermedades transmitidas sexualmente. Además, por las condiciones en que viven, terminan desnutridos y desarrollan sentimientos de culpa, rechazo y depresión. Las calamidades naturales se han hecho notorias en estos últimos tiempos. En este año solo hemos tenido, en el año 2011, desastres naturales de alto impacto que han desplazado muchas personas y muchas han muerto. Japón, terremoto 11 de marzo del 2011. Nueva Zelanda, terremoto 22 de febrero del 2011. China, granizada el 18 de abril del 2011. Australia, inundaciones, enero de 2011. Brasil, avalancha, enero de 2011. 500 muertos, 13.500 sin hogar. Joplin, Missouri, tornados, mayo de 2011. 153 muertos, destrucción de casas, negocios, etc. El mundo está gimiendo. ¿Qué haremos nosotros? Gemir en este pasaje, el griego gemir junto en condiciones de profundo dolor, significa que todo el planeta se ha unido en el dolor hasta ahora. Y aún está con dolores de parto, intensa agonía, sufrimiento extremo de miseria y muerte
que todas las generaciones experimentan. La palabra griega para con dolores de parte es usada solamente en el Nuevo Testamento. Un adjetivo similar está en Mateo y Marcos. También en Hechos 2:24. Juntos se refiere a un anhelo profundo de todos los elementos de la creación. A lo que quiero llegar es esto, la respuesta. ¿Será Dios trabajando a través de la iglesia? Cuando Dios vio oscuridad, trajo luz. La pregunta es, ¿Dios es conmovido por el gemir de la gente? Porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Esto se refería al pueblo de Israel. Quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Cuando ellos necesitaban un Salvador, Dios envió a Moisés a sacarlo. Pero cuando Dios vio al mundo gemir, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo. Dará a luz un hijo, y pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él gime dentro de sí mismo para traer vida en medio de la muerte. En Juan 11, 38 y 39 dice, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Está hablando del momento de la resurrección de Lázaro. Él tuvo misericordia del mundo, dice que tenía compasión de ver a la gente, porque las veía como gente que no tenía pastor. Ahora, después que Él envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros. Y Él está enviando a la iglesia. Si nosotros creíamos que la iglesia es para tener cultos lindos en 4 paredes, para gozarnos en la presencia del Señor, para cantar y gozarnos los días domingos, hermanos, estamos muy equivocados. Dios quiere una iglesia que se preocupe del mundo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es atender a los huérfanos y a las viudas de sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Pero aquí viene lo más tremendo. Un día cuando venga el Señor y nos pida cuenta, no nos va a preguntar cuánta gente ganamos, sino nos va a decir, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no me fuiste a ver. Ese va a ser nuestro juicio un día. Desde el comienzo de la iglesia, esta cuidaba al pobre y a los necesitados. Si el mismo principio es seguido por la iglesia de hoy, podríamos eliminar el gemir físico y espiritual. Lo podemos ver hoy y se puede mirar como una tarea imposible. Un predicador americano visitando a la Madre Teresa le hizo una pregunta, Madre, hay mucha necesidad, ¿dónde podríamos empezar? Ella dijo, hombre joven, empieza con un niño, le cambia su destino y tienes un problema menos. ¿Qué respuesta? Comienza con un niño y vas a eliminar el gemir físico. Si tú piensas en todo el mundo, podríamos rendirnos. Si todos pensamos acerca de una persona, definitivamente podríamos hacer el cambio. Esto es lo que nos pasa de repente. Vemos la tremenda necesidad del mundo y decimos, ¿por dónde empezamos? Empecemos por uno. Y vamos a cambiar el destino de una persona para la gloria del Señor. Y hay tanto que hacer en este mundo.
de repente nosotros nos preocupamos de hacer cosas masivas. Y está bien, podemos hacerlo y debemos hacerlo, pero también pensemos en lo individual, en lo que podemos hacer por un niño, por una familia, por un joven, por un adolescente. Lo que va a cambiar en esa vida, nadie sabe lo que le espera en el futuro, lo que Dios va a hacer con esa persona. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? Cuando nació Juan, se dijo, ¿qué será de este niño? Cada vez que me toca orar, presentar a un niño, yo digo, Señor, ¿cómo me gustaría ver a este niño siendo un siervo tuyo? Y por eso oro, por un hombre de Dios, por un profeta, por un pastor, por un apóstol. Cada niño que bendecimos no es una tradición, no es una costumbre, debe ser en fe. Lo consagramos al servicio del Señor. Pero tenemos, hermanos, muchas cosas que hacer en este mundo, que Dios nos dé la claridad para hacerlo, como decía ayer. Todos nosotros estamos llamados a servir a esta humanidad perdida. El hermano Comanapali compartió un tema que es tremendamente importante. Ustedes saben que él es de la India. Y la India tiene un porcentaje de pobreza tremendo. 250 millones de personas más o menos tienen la riqueza. 500 millones viven con lo que pueden tener y trabajar. Y más de 300 millones viven el día sin saber si van a comer o no. Cuando estuve en la India, caminaba por las calles atestadas de personas, caminando de aquí para allá sin saber cómo va a terminar el día. El hermano Comanapali nos dijo, por favor, no le den limosna a nadie en la calle, porque si ustedes le dan a uno van a tener 100 personas detrás de ustedes. Es una realidad tremenda. Y allí están nuestros hermanos plantados para bendecir este país tan numeroso. Y él dice, a fin de determinar el marco de nuestra presentación con claridad, tenemos que definir lo que significa pobres y perseguidos. Es un tema de preocupación para mí, como también una pasión mía, ya que estoy llamado a vivir y trabajar en un sitio donde hay tantos pobres como los perseguidos se ven en cantidad y circunstancia difícil. A fin de determinar el marco de esta presentación, hay que definir lo que significa pobre y perseguido. La mayoría de la gente estaría de acuerdo que pobre es más una cuestión económica, trasciende todo el ser. En su libro El reino al revés, Donald Craigville define pobre en 3 categorías. Materialmente pobre, falta de vivienda, ropa o comida. La segunda descripción es oprimido en general, los cautivos, esclavos, enfermos, destituidos, perseguidos y desesperados. Los sin derechos, los que no tienen o no pueden hablar o defenderse. Y en tercer lugar, humildes en espíritu, pobres en su concepto de sí ante Dios. Jesucristo vino a este mundo predicándole el mensaje del reino de Dios. Y este concepto radical estuvo entonces y sigue en contraste directo con el reino de este mundo, tal como lo conocemos. El reino de este mundo, mientras que afirma que une y levanta, en verdad sirve para dividir los seres humanos según los rubros de raza, credo, educación, economía y política. Lo vemos en un mundo que declara ser interdependiente, interconectado y entrelazado, aunque la realidad de la segregación, opresión y división son evidentes. En contraste, el reino de Dios une a los que han sido segregados por muros de injusticia. El hecho de que la Iglesia sea un instrumento para la manifestación e implementación del reino de Dios
no implica igualar al mundo en su alcance a favor de los que viven sin derechos, los oprimidos y afligidos. En su libro Paz con Dios, Billy Graham escribe: Jesús enseñó que con una mano debemos extender la regeneración y con la otra mano un vaso de agua fresca. Los cristianos, más que todos, deben preocuparse por los problemas e injusticias sociales. El cristiano debe asumir su lugar en la sociedad con valor moral y afirmar con claridad lo correcto, lo justo y lo honorable. En su artículo El reino, la iglesia y la sociedad, 3 diferentes estilos, Carlos Mlaida expone con brillantez la forma en que la iglesia, queriendo emular el reino de este mundo en su estructura, efecto y proceso, ha perdido su distinción como una alternativa divina en el orden de las cosas y en su lugar ha venido a ser una réplica religiosa saneada. ¿Por qué tenemos una responsabilidad para con los pobres y perseguidos? Hay 3 fundamentos que afirman nuestra responsabilidad como iglesia. Primero, la palabra de Dios. Segundo, el reino de Dios. Y tercero, el mandato cultural. La palabra de Dios establece con claridad una tradición tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a favor del cuidado de los pobres, abogando por los afligidos y proveyendo las necesidades de la viuda y el huérfano. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Aquí vemos una base fuerte que indica que Dios está obrando y obrará a favor de los pobres y que aquel que sirve en esta misión divina está colaborando con Él. Yo sé que el Señor tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Al Señor presta el que da al pobre, dice Proverbios 19:17. Jesús y todos los apóstoles predicaron el reino de Dios. Era un tema importante tanto antes como después de la resurrección. El reino de Dios no se trata de gobierno sobre un espacio geográfico, se entiende como el reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todos los que se someten a su señorío. El reino vino a la tierra cuando Jesús se encarnó y entró en conflicto directo con el reino de Satanás. La Biblia enseña que Satanás fue vencido por Jesucristo en la cruz, pero él sigue ejerciendo tremendo poder y lo hará hasta que Jesús vuelva por segunda vez. En ese momento Dios reinará sobre todo, la espada se convertirá en arado, la justicia fluirá como un río y la pobreza, discriminación, opresión, enfermedad y todos los demás males sociales desaparecerán como el rocío ante el sol del amanecer. El Espíritu Santo que obra en la iglesia procura destruir los muros que han construido sobre los cimientos de la injusticia. Vemos 4 muros que impiden que los pobres y perseguidos gocen de sus plenos derechos como hijos de Dios. Muro 1, el muro étnico con respecto a toda carne. En la iglesia no hay distinción racial. Todos llegamos a ser uno en Cristo. El muro 2, el muro de género. No hay varón ni mujer en el reino de Dios. Somos ambos hijos de Dios. El muro 3, el muro de la edad. No hay discriminación por edad. Tanto el niño, el joven, el adulto y el anciano tienen los mismos derechos ante Dios y tienen también la misma oportunidad de ser usados por Dios. Muro 4, el muro de clase. No hay esclavo ni libre, no hay distinción económica. Somos todos hijos de Dios con las mismas oportunidades. El momento en que todo esto ha de suceder nadie sabe. Entre tanto que se predica el reino de Dios y más personas se someten al gobierno del Rey, se ensancha la bendición del reino de Dios con mayor evidencia y en el aquí y el ahora. El pueblo de Dios está comprometido con la promoción de la justicia y la paz. Se oponen al dominio de Satanás, tal como dijo el teólogo Orlando Costas, ya que el reino de Satanás representa lo que oprime, deshumaniza y esclaviza al hombre. El reino de Dios tiene que representar lo que humaniza, libera y enriquece al hombre. Debe ser totalmente lo contrario. El mandato cultural tiene su origen en Dios. Primero se dio antes de la caída, cuando solo Adán y Eva representaron la raza humana. Al desenvolverse la narración de la creación, Dios dice: haremos ahora los seres humanos, serán como nosotros, semejantes a nosotros, tendrán autoridad sobre los peces, las aves y todos los animales domésticos y silvestres, grandes y pequeños.
Así se hizo Adán y Eva, estuvieron listos para recibir el primer mandamiento divino que se registra: tengan hijos para que sus descendientes vivan en toda la tierra, extendiendo su control sobre ella. Los dejó a cargo de los peces, las aves y todos los animales silvestres. A estos primeros seres humanos se les dieron lo que Robert Weber llama soberanía delegada sobre la creación terrenal de Dios. Deberían tratar la creación tal como Dios mismo lo trataría. Eso fue el mandato cultural. En los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús no solo ejemplificó el mandato cultural en su propia vida y ministerio, sino que resumió toda la enseñanza de la ley y los profetas al decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda la mente. Este es el más grande y más importante de los mandamientos. El segundo mandamiento en importancia es como el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede ser representante del reino sin amar a su prójimo. Ningún cristiano puede agradar a Dios si no cumple el mandato cultural. El contenido específico del mandato cultural es vasto. Dios espera mucho de aquellos a quienes ha confiado la tierra y todo su bien. La distribución de la riqueza, el equilibrio de la naturaleza, el matrimonio y la familia, el gobierno humano, la vigilancia por la paz, la integridad cultural, la liberación de los oprimidos. Estas y otras responsabilidades globales se afirman correctamente dentro del mandato cultural. ¿Está Dios del lado de los pobres? En su libro Cristianos ricos en una época de hambre, Ronald Sider nos recuerda de qué manera el juicio vino sobre el pueblo de Israel siempre por dos razones principales: por su idolatría y por su negligencia y opresión de los pobres. También señala cómo Dios habló por Amós para exponer a través del velo de la prosperidad y crecimiento económico las injusticias por los pobres. Luego hace la pregunta: ¿está Dios al lado de los pobres? Si la respuesta es afirmativa, entonces haría yo la pregunta: ¿de qué lado me encuentro? Sí le señala 3 puntos de reflexión en la historia que da la respuesta a su pregunta. El Éxodo: al ejercer su fidelidad al pacto hecho con Abraham, Dios libera a su pueblo de la esclavitud y de la opresión. Sigue para mencionar en el Deuteronomio 5:6 que el Señor declara: soy el Señor tu Dios que les traje de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. El Dios de la Biblia quiere que se sepa que Él es el que libera a los oprimidos. Destrucción y cautiverio. Después que los israelitas se asienten en la tierra prometida, deben ser un pueblo de justicia. Cuando fueron oprimidos, Dios los liberó. Cuando oprimieron a otros, fueron llevados al cautiverio. El mensaje que se ve en los profetas es que Dios trata a su pueblo duramente cuando oprimen a otros, especialmente a los pobres. Tercero, la encarnación. Creemos que la revelación mayor de Dios fue en Jesús, cuando definió su misión, el ungido, el Mesías, el Cristo, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quieren saber la misión de la Iglesia? Leamos juntos esto. En Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Leámoslo juntos, por favor. 4, 18 y 19. ¿Listos? Ya lo saben de memoria tal vez. Pero esto es lo que el Señor nos ha encargado. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bendito Señor, por favor, imprime en nosotros esta realidad, que tengamos la carga que tú tuviste cuando estuviste en la tierra y que la tienes hoy a través de la Iglesia. Líbranos, Señor, de ser tan simplistas, de ser superficiales,
Pon tu carga en nuestro corazón. Espíritu Santo, el Espíritu está sobre nosotros. Tú estás sobre nosotros para cumplir el propósito maravilloso del Señor. Señor, haznos oír el gemido del mundo. Haznos sentir el gemido de los que sufren, de aquellos que están sin rumbo en la vida. Cuántos niños, cuántos adolescentes y jóvenes gimen, Señor, en el mundo, andando por caminos tan extraviados, y nosotros tal vez no hemos escuchado bien ese gemido. Quebranta nuestro corazón, sensibilízanos, Señor. Haznos una iglesia que pueda salir afuera, que pueda ver el sufrimiento y llevar la solución. El Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas, para dar la buena noticia. Hay esperanza, hay salvación, hay liberación, hay rescate de las vidas que están bajo las tinieblas. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. A ti sea la gloria. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Entonces, ¿qué haremos, hermanos? Avancemos. Que la iglesia se levante y asuma su lugar correcto como voz de los que no la tienen, afirmándose a favor de los que no pueden afirmarse por sí mismos. Donde hay hambre, démosle alimento. Donde sufren por el frío, démosle abrigo. Donde hay temor y desesperación, llevémosle esperanza. Mateo 25 advierte que algún día estaremos en el juicio donde no estarán desplegadas nuestras actividades religiosas, sino lo que hemos hecho a favor de los más pequeños. Entre tanto que aprendamos a hacer luz en la sociedad, proclamando el nombre y la salvación de Jesucristo, no olvidemos de ser la sal que sazona la sociedad con los valores y las virtudes del reino de Dios. Debemos ser una iglesia visible, dando ejemplo del reino de Dios, no solo en lo interno, sino en lo externo y todo lo que nos toca ver en el mundo. Antes de que los partidos políticos corrompan los temas y los grupos de interés particular los tomen por sus propios propósitos, que la iglesia hable con voz clara, de modo que la justicia fluya como ríos torrentosos. Quiero que abran sus Biblias en Proverbios 31, 8 y 9. Dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Nuestra misión, hermano, no es solo predicar, no solo es enseñar la palabra, sino es llegar al punto que corresponda con aquel que sufre. Estamos dispuestos a poner nuestra vida por el hermano. Me acuerdo que en la década del 70, cuando había muchas cosas difíciles que enfrentar, se convierte en una persona que estaba en la extrema izquierda y lo buscaban para ser ejecutado. Yo dije: Señor, ¿qué hago con él? El Señor me dice: llévalo a la policía y da testimonio de lo que ha pasado con él. Dije: Señor, voy a la boca del lobo, anda. Y fui. Hablé con el subprefecto. Le dije: aquí tengo un hombre que ustedes buscan. ¿Cómo se llama? Fulano de tal. ¿Y qué quiere? Me dice: vengo a dar testimonio del cambio que ha habido en este hombre.
¿Y cómo sabe usted que ha cambiado? Porque ese es mi trabajo. Trabajar con hombres y mujeres que Dios es capaz de transformar. Y el hombre se fue enojando. Me decía, ¿cómo usted puede decirme que cambió cuando esta gente es mojigata? Así será, le dije yo, pero estamos frente a un cambio que Dios ha hecho. ¿Usted cree que yo iba a venir aquí, a este lugar, con un hombre de esta naturaleza, sin que haya ocurrido un cambio radical? Pero ¿cómo me puede usted mostrar que él ha cambiado? Entonces le dije, mi vida por la de él. Cuando le dije así, se puso blanco. Me dice, ¿usted sabe lo que me está diciendo? Claro, le dije, porque un día alguien ofreció su vida y la dio por mí. Y la dio de verdad. Ese hombre se llama Jesucristo. Y yo estoy aquí para decirle que pongo mi vida por mi hermano. El hombre me dijo, ¿sabe? Váyase, lléveselo. No lo quiero ver más. Fue tan fuerte el impacto de lo que le dije del Señor, que el Señor libró a mi hermano. Pasaron unos meses, porque éramos investigados frecuentemente. Habían 2 policías de inteligencia en los cultos que aguantaban 15 minutos porque no podían aguantar la gloria de Dios. Así que un día me llama el prefecto de investigación y me dice, quiero que venga porque quiero hablar con usted. Yo dije, ¿qué habrá pasado? Me dice, siéntese, yo lo conozco muy bien a usted, me dice. Sí, le digo yo, porque mi teléfono está intervenido, ¿no es cierto? Yo sabía que estaba intervenido. Pero le dije, nunca me asusté, porque el que nada malo hace, nada teme. Mire, lo he llamado para decir lo siguiente, que esté tranquilo porque no lo vamos a investigar nunca más. Porque hemos comprobado que toda persona que llega a su iglesia, me dijo así en su lenguaje, realmente es transformado. En ese momento yo dije, gracias Señor, porque el testimonio no viene de mí, viene de Él. Quien ha visto que Dios es capaz de transformar a la gente más difícil y más complicada. Bendito sea el nombre del Señor. Si he visto gente cambiada en su mente, hermanos, de una política extremista al reino de Dios, realmente lo he visto. Porque Dios hizo cambios tremendos. Y es lo que Él quiere hacer a través de la iglesia en el mundo. La política no cambia a nadie, las ideologías no van a hacer nada en este mundo. La única esperanza que hay en este mundo es que el reino de Dios pueda llegar a la sociedad. Nosotros sabemos eso. Fracasaron todos los movimientos idealistas del mundo, pero el reino de Dios se mantiene en pie y va a irrumpir en este mundo, pero necesita el elemento, necesita el canal, y ese canal somos nosotros. Por eso nuestra predicación no puede limitarse a las 4 paredes. Nuestra predicación tiene que ser las vidas en las calles, en los trabajos, en las oficinas, en la universidad, en el colegio, en todas partes. Debe estar la proclamación del Evangelio con estas propuestas que el Señor está queriendo enseñarnos que debemos tener frente al mundo. Por eso, vuelvo al escrito nuestro, finalmente dirigentes y cristianos en general, necesitamos amar la iglesia. Cristo la amó y se dio por ella. Pablo también la amó y cumplió en su carne lo que faltaba, las aflicciones de Cristo por ella. Por ella trabajó, se gastó y luchó según la potencia de Dios que actúa en él. Trabajar dentro de la iglesia, ya sea en una congregación o lo que se conoce como ministerios, puede hacerse por muchas motivaciones que no giran alrededor del interés que Dios tiene para su cuerpo. Él necesita hombres y mujeres dispuestos a darse por entero en este magno proyecto.
Cuando a veces me dicen, tienes que parar. Yo digo, ¿parar de qué? ¿Para qué? Si hay alguien que me dice, para tú y yo sigo, para hacer lo que Dios te mandó a hacer a ti. Todavía no encuentro a nadie que lo haga, porque Dios nos llamó a cada uno de nosotros en particular para hacer lo que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros hacer. Lo que Dios te encomendó a ti no me lo encomendó a mí, y lo que Dios me encomendó a mí no te lo encomendó a ti. Cada uno tenemos que ser responsables de lo que Dios nos encargó hasta el último día que estemos en este mundo. Estamos en un trabajo sobrenatural, hermanos. El otro día tuve que predicar 5 veces en un domingo, y algunos me preguntaban, ¿y cómo lo hiciste? Haciéndolo. Dependiendo solo del Señor. Les aseguro que al terminar el día no tenía más cansancio que lo que comúnmente tengo después de haber predicado una sola vez. Si nosotros nos apropiamos de lo que es de Dios, de lo que es sobrenatural, no vamos a tener el conflicto que tenemos humanamente hablando. Dios nos sustenta. Si Él nos sustenta materialmente, también nos sustenta físicamente y espiritualmente cuando dependemos de Él. Si tú y yo dependemos de Él, nuestras fuerzas van a ir más allá de lo que piensas. Si alguno tiene una afección física, no se preocupe, Dios lo va a fortalecer. Yo he orado muchas veces al Señor, Señor, si quieres quitarme este mal, quítamelo. Hasta el momento han orado por mí hombres de Dios. El Señor no me lo ha quitado. Yo le he dicho, cuando quieras, el día que quieras, como quieras, pero yo no voy a limitarme por eso. Ninguna cosa física nos va a limitar. El reino de Dios tiene que ser extendido. Y vamos a luchar por eso, hermanos. Pero tenemos que saber esto. La iglesia no es algo que nosotros tenemos que manosear y nosotros manejar. La iglesia es propiedad del Señor. Y nosotros somos parte de esta maravillosa familia, que podamos darle la expresión que debe tener en este tiempo. Fíjense ustedes que ha pasado el tiempo desde que el Señor nos empezó a dar luz, y muchas cosas han ido bajando su nivel. Yo ruego al Señor que Él vuelva a darnos el frescor, por ejemplo, de la verdadera comunión, del verdadero amor, del verdadero ágape que debe haber en la iglesia. Aquello que sea atractivo para los que vienen llegando. Aquellos que nos miren y digan cómo se aman. Eso tiene que volver. Yo sé que el Espíritu Santo lo puede hacer. Fíjense que la iglesia ha estado más influida por las corrientes del mundo, por el individualismo exacerbado que hay, por el que cada uno se preocupe de sí mismo y no por los demás. Pero no podemos aceptar eso, tenemos que rechazarlo. La iglesia está en la tierra para cumplir con el propósito de Dios y no para dejarse influir por las corrientes del mundo. Yo creo que estamos en un tiempo donde el verdadero avivamiento tiene que llegar a la iglesia. Y ese avivamiento no solo nos va a hacer vivir las experiencias carismáticas, sino nos va a llevar a ser una influencia real en la sociedad. Eso es lo que espera Dios de la iglesia. Dios levantó la iglesia para eso. No la levantó para ser un pueblo que pasa desapercibido en la tierra. Tenemos que llegar a ser ese pueblo que en el primer siglo decían de él, los que ponen el mundo pies para arriba llegaron aquí. Que ojalá podamos tener esa influencia. Los que ponen el mundo pies para arriba, no es que lo ponían pies para arriba, lo ponían en su lugar, porque el mundo está pies para arriba. Pues la iglesia, con el reino de Dios, el mensaje fiel del Señor, va a poner las cosas en su lugar. Y el orden de Dios va a venir a la familia. La familia es el interés de Dios. La familia restaurada es el modelo que Dios quiere usar en la tierra.
porque hay tanta desesperación en las familias, tanta confusión, que hoy día muchos no saben lo que es familia, por lo que se vive, por las separaciones, por los divorcios, por todo lo que se vive. Que el Señor, hermano, nos equipe realmente con lo sobrenatural para poder hacer la obra que Él quiere que hagamos. No nos conformemos con que ganamos uno cada 5 días. Que el Señor nos lleve a experimentar conversiones de familias, conversiones de hombres y mujeres, ojalá todos los días. Donde pise la planta de nuestro pie, allí pueda llegar el mensaje del reino. Y esto está ocurriendo y va a ocurrir. Y yo ruego al Señor que esto sea de una manera mucho más fuerte de lo que nosotros esperamos. Amén. Yo quisiera otra vez invitarles a orar. Yo creo que solo con palabras no logramos mucho. La palabra del Señor nos inspira, nos despierta, pero donde vamos a obtener lo que necesitamos es a los pies del Señor, es clamando delante de su trono, diciéndole: venga lo que tiene que venir, Señor, lo que me falta, lo que no tengo, lo que necesitamos. Les invito a que tengamos unos minutos de oración. Si tú quieres orar con algún hermano, hazlo, pero clamemos al Señor que Él nos lleve al lugar que quiere tenernos de verdad. Bendito sea.